el versículo de memoria que está en Efesios 2, 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. En la introducción, el estudio de esta semana, que concluye el trimestre, es una síntesis de toda la epístola a los Efesios, un intento de resaltar y entretejer todos sus temas principales. Algunos han dicho que la carta a los Efesios, en relación al resto de las epístolas paulinas, es como subirse a un monte alto desde donde se puede observar una vista panorámica e impresionante de todo el cristianismo. También se ha dicho que es la llave maestra para el resto de las epístolas paulinas. Fue escrita en el año 62 después de Cristo y forma parte de las llamadas epístolas de la prisión, junto con Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Son todas las epístolas de la prisión, escritas en su primer encarcelamiento en Roma. Efesios sería una especie de circular dirigida a varias iglesias de la provincia romana de Asia, de donde Éfeso era la ciudad capital. Pablo trabajó durante 3 años en Éfeso, predicando el Evangelio a esta ciudad y a otras del litoral marítimo del mar Egeo. Hay 2 temas centrales en la epístola a los Efesios. Primero, la preeminente posición de Cristo en la provisión divina para la salvación del hombre. Y segundo, la unidad de los creyentes. Obviamente, una región tan cosmopolita como el Asia Menor, que incluía a gentiles de diferentes razas y a creyentes judíos, necesitaba mucho el tema de la unidad. Una de las frases más repetidas y por tanto que llegan a ser la nota tónica del libro es en Cristo, que subraya la relación del cristiano con Cristo. Bien se cumple el hecho de que Pablo era un profeta de Dios y que recibió visiones, ya que al insistir tanto en la preeminencia de Cristo y en la unidad de la Iglesia, estaba tratando de prevenir las muchas sectas y herejías que surgieron entre los primeros cristianos, entre las que citaremos los montanistas, que estaban llenos de un celo transformador y que imponían rígidos ayunos, propiciaban el celibato y alababan a los que habían sido martirizados. Los ebionitas, que eran cristianos judaicos especialmente celosos de la ley y que mantenían su vinculación con el sacerdocio judaico y sus rituales, y aún mantenían la circuncisión y la ley ritual como necesarias para la salvación de los hombres. Los nazarenos, una secta cristiana judaica que aceptaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, aunque tenían muchas conexiones con el sistema judío ceremonial. Los gnósticos, que tenían una falsa gnosis, o sea, conocimiento, que era presuntuosa y arrogante. Pretendía ser intelectual y estar muy por encima del alcance del vulgo. Era una especie de sincretismo del cristianismo con el pensamiento oriental, como el dualismo y el zoroastrismo.
Los nicolaitas y los docetistas que atacaban la posición y la importancia de Cristo, mientras que los nicolaitas caían en los excesos sexuales y la fornicación. Después de haber hecho esta introducción, veamos el primer punto. Somos benditos en Cristo. Es en este primer capítulo, en el versículo 1, que aparece por primera vez la frase clave de la epístola, en Cristo Jesús. Esta frase clave señala a Cristo Jesús como la esfera o medio en el cual el creyente vive y actúa. Estas palabras destacan la estrecha unidad que existe entre el cristiano y su Señor. Todo lo que el cristiano hace lo realiza con referencia a su Señor. Otra frase clave de Efesios se presenta en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta frase, en los lugares celestiales, es usada 5 veces en la epístola y se refiere sin duda alguna al cielo, al lugar donde Cristo se sienta a la diestra del Padre. Si Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre, entonces nosotros también, en sentido figurado, estamos sentados con Cristo en los cielos. Dios y el Padre nos han predestinado para la salvación, aún antes de la fundación del mundo, para ser adoptados como hijos de Dios. Efesios 1:7 dice que somos adoptados como hijos en virtud de haber sido redimidos por su sangre y haber recibido el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Solo por la tragedia de la cruz, Dios puede perdonar el pecado. No hay ninguna otra manera. Si hubiera habido alguna otra manera, el Padre no hubiese permitido que su Hijo muriera en el Gólgota. El perdón, que es tan fácil de aceptar, costó una angustia inenarrable. Cuando aceptamos el perdón de Dios, deberíamos considerar a qué precio es nuestro. El apóstol Pablo nunca olvidó esto y al meditar en ello se sentía como en una prensa, constreñido por el amor de Dios. Según las riquezas de su gracia. Antes de la aparición del Ayatolá Khomeini, las personas que visitaban Teherán podían admirar las joyas de la corona de Persia. El Shah las había dispuesto en una sala en la cual los turistas podían caminar libremente, deteniéndose a examinar las fuentes llenas de perlas, diamantes y rubíes. Sin duda, ese tiene que haber sido el despliegue de joyas más impresionante del mundo. Superaba en mucho a las joyas de la corona de Dinamarca y eclipsaba aún a las joyas de la corona de Inglaterra. Pero consideremos las joyas de la corona del Rey de Reyes. En más de un lugar, Pablo se refiere a las riquezas de su gloria, como ser Efesios 1, 7 y 18. Con esto significa 2 cosas. Primero, el inmenso y abundante amor que Dios nos mostró al enviar a Jesucristo para redimir y justificar al pecador. No hay mente humana que pueda medir esa gracia. En Jesucristo, Dios ha establecido una acción positiva hacia cada pecador. Constantemente procura salvarnos.
Dios se interesa en salvar a todos los que pueda, debido al precioso pago que efectuó para ello. El segundo significado es que nosotros, a quienes Jesucristo rescata por un precio asombroso, asumimos por esa razón un valor muy por encima de todo cálculo humano. Los santos son la gloria de Jesús, y por ello Dios es glorificado ante el universo. Somos, como dice Efesios 1:12, para alabanza de su gloria. El cielo espera que extendamos la mano y extraigamos de la gracia de Dios precisamente las joyas que necesitamos para adornar nuestra vida con justicia. ¿Somos indignos? Apropiémonos de su dignidad. ¿Somos impuros? Tomemos de su pureza. ¿Somos débiles? Aferrémonos de su fortaleza. El Calvario explicará el verdadero valor del alma. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 323, Elena de White. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Había llegado el tiempo de revelar el misterio de la voluntad de Dios. El mundo se había estado preparando durante mucho tiempo para esta hora, y el apóstol Pablo había sido sumamente honrado al ser uno de los portadores de un secreto que había estado oculto desde los siglos y de las edades, como dice Colosenses 1:26. La superabundancia de la gracia de Dios había sido un misterio hasta su proclamación en la vida y la muerte de Cristo, sobre todo su extensión y aplicación a los gentiles. El propósito divino es el de reunir todas las cosas en Cristo, o sea, la restauración de la unidad perdida. Esto tiene que ser hecho necesariamente en Cristo, pues Él es el centro de todas las cosas. Todo fue hecho por Él. Él sustenta el universo por el poder de su palabra y es el centro de la Iglesia y su suprema esperanza. Este misterio llegará a su culminación cuando finalice el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, cuando todas las cosas en los cielos y en la tierra hayan sido reunidas en Cristo y el carácter de Dios sea vindicado. El sellamiento pone sobre los cristianos una marca indeleble y es colocada por el Espíritu Santo, por lo cual el que es sellado recibe el testimonio espiritual interno de que es hijo de Dios. Es por todo eso que el sellamiento es una garantía adicional. La Biblia dice es las arras, o sea, vendría a ser como una especie de dádiva momentánea de todo lo demás que se nos va a dar posteriormente. Por eso son las arras del cumplimiento final de todas las promesas hechas al hombre. Es la garantía que tenemos del cumplimiento de todo esto. La redención de la posesión adquirida se referiría a la herencia dada a los santos, una posesión futura de la cual el Espíritu Santo es el garante, las arras. Bien, veamos ahora el segundo punto, lo que hemos visto hasta ahora es el capítulo 1 de Efesios. Veamos ahora el capítulo 2. Nuestra redención tiene impacto comunitario.
Efesios 2 describe gráficamente el sombrío estado de pecado y muerte de la humanidad, un estado sin promesas, sin esperanzas, sin Cristo y sin Dios en el mundo. El ser humano se halla en una condición de muerte espiritual, siempre desobedientes e inclinados a hacer el mal, por lo cual está sujeto a condenación. Se halla en estado de rebelión y oposición a Dios. Pero no solo los efesios o los gentiles en general estaban en esta deplorable situación. Pablo y sus compatriotas judíos también pertenecieron a la misma clase de hijos de desobediencia. La caída colocó a todos los seres humanos en un mismo nivel, siendo guiados por impulsos y por los deseos de la carne y de la mente, y que estaba llena de esta maldad. El pecado yace en las profundidades del ser humano, en su naturaleza carnal y en las desenfrenadas imaginaciones de la mente. Por lo tanto, todos somos hijos de ira, es decir, merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, como lo hemos afirmado en el capítulo 1, con todo aquel que invoca su nombre, nos extiende su gracia. La definición más sencilla de gracia es favor inmerecido. Es el benevolente don de la salvación eterna conferido por fe aún ahora sobre los pecadores arrepentidos. Efesios 2:8 dice claramente que la gracia de Dios que ofrece salvación es única y absolutamente un don gratuito. Nunca seremos dignos de él, no importa cuán correctamente vivamos. No podemos ganarlo ni en toda una vida de trabajo. No tiene nada que ver con lo que merecemos. Es la manera en que Dios manifiesta su generosidad para con nosotros porque nos ama. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús nos reconcilia con Dios en el sentido vertical y también en el sentido horizontal, porque nos cimenta con nuestros semejantes y derriba muros y prejuicios. Tercero, el capítulo 3 de Efesios. Somos la iglesia del Dios vivo. En este capítulo Pablo se refiere a dos asuntos íntimamente relacionados. Primero, la revelación del misterio escondido, que los gentiles fueran coherederos con los judíos. Y segundo, su llamamiento especial al apostolado con el propósito de hacerles conocer este misterio. Pablo se reconoce a sí mismo como un mayordomo o administrador de la gracia, pero no seguía sus propias ideas. Había sido instruido, comisionado e iluminado por Dios. Tal revelación explica su completo conocimiento de los misterios del Evangelio. Cada generación tuvo su revelación, pero nunca en el grado y en la forma en que la tuvieron las generaciones a partir del tiempo de Cristo. Dios no desea mantenerlo en secreto. Él desea hacerlo conocer, pero se vio limitado debido a la ignorancia voluntaria de la gente, hasta que la plenitud de la revelación se manifestó en la persona de Jesucristo. El misterio consistía en algo impensable para los judíos, que ninguna de las bendiciones del plan de salvación debía ser negada a los gentiles. Así se cumpliría la promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas
todas las familias de la tierra. El propósito de Dios, según Efesios, es que la Iglesia sea un testigo viviente de la sabiduría de Dios, así como un paciente recuperado demuestra la capacidad del médico. La Iglesia, por tanto, es una prueba o evidencia del poder y de la sabiduría de Dios. De esa manera se realiza la vindicación del nombre y del carácter de Dios, los cuales han sido puestos en duda por Satanás y cuestionados por los ángeles caídos. Este es el espectáculo máximo que los seres celestiales pueden contemplar. Este es el propósito eterno de Dios, y Él no creó al mundo en vano. Su propósito final triunfará. En los versículos 17 al 19 de Efesios 3 hay una afirmación tan abarcante del amor de Dios que se extiende mucho más allá del alcance del entendimiento humano. En su anchura, el amor de Dios abarca los pueblos de todo el mundo, sea cual sea su raza, su apariencia, su historia, su conocimiento, etc. En su extensión, su amor no tiene fecha de origen ni tendrá fin. Su tierna devoción se expresa en presente continuo. Es indisoluble, es inmutable, es eterno. En altura, así como las aguas del diluvio que sobrepasaron las montañas más elevadas de la tierra, su amor cubre ampliamente nuestros más grandes pecados. Su profundidad alcanza el abismo insondable de pecado y corrupción, de tristeza y necesidad de este mundo. En todo el universo no hay nada con lo cual se pueda comparar apropiadamente el amor de Dios. El cuarto punto, vamos a ver el capítulo 4 de Efesios, la unidad de la fe. Este capítulo explica cómo se logra el doble propósito de Dios cuando los hijos de Dios están unidos en la verdadera piedad, en el uso de sus dones espirituales y en la misión. Por ese motivo, la unidad de la Iglesia no es algo opcional, no es algo que se obtenga si uno quiere y no si no se quiere, sino que es realmente obligado, porque de otra manera es que Cristo y el Espíritu Santo no están en la Iglesia. Hay muchos miembros en la Iglesia, pero solo hay un cuerpo, un organismo viviente, la familia de Dios, un Espíritu quien da todos los dones, los frutos y las gracias de la vida del cristiano, elimina las divisiones y las disarmonías. Una esperanza, la esperanza de la salvación y la del regreso de nuestro Señor, la cual establece una base firme para la paz, la alegría y el buen ánimo. Conduce a un cambio total en la vida del creyente, porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. 1 de Juan 3:3. Un Señor que es el supremo propósito de la lealtad. Dios es Señor por creación y por recreación. Toda autoridad se fundamenta sobre Él. La entrega completa a Dios produce supremo gozo en el cristiano. Una fe, no un credo, sino la fe en Cristo como Salvador personal, que es el único medio de salvación. Un bautismo que simboliza adecuadamente la muerte, la resurrección, la purificación
y la unión del creyente con el cuerpo de Cristo. Un Dios y Padre de todos, un ser en el cual se puede confiar, un Padre y un verdadero amigo. El quinto punto, donde vamos a ver el capítulo 5 y parte del 6 también, receptores y dadores de gracia. Los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, alejándonos de las obras infructuosas de las tinieblas. El amor abnegado de Cristo por la Iglesia se convierte en el modelo para esposos cristianos y la lealtad de la Iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. Ahora, el ejército cristiano que es tratado en el capítulo 6, la Iglesia es un ejército dinámico y unido, bien pertrechado para su enérgica misión de proclamar el Evangelio de paz del Señor. La victoria está asegurada en Cristo. Como conclusión, vamos a decir algo que es realmente para nuestra meditación. Nunca olvidemos que nuestro adversario es el diablo, un siniestro y furtivo enemigo que mediante la falsificación y el engaño logró atrapar a nuestros primeros padres en el pecado. Es un enemigo ponzoñoso y astuto que tiende emboscadas continuamente para atrapar al desprevenido y al inocente, y es un adversario eficiente, elocuente y persuasivo que indujo a la rebelión a la tercera parte de los ángeles. Satanás es el prototipo de todos los aborrecedores. Odia todo lo que es bueno, amoroso y hermoso en el mundo. Corroe todo lo que toca, siembra arrugas en el rostro y pestilencia en la tierra, pone veneno en la olla, hambre en el suelo y homicidio en los corazones de los hombres. Siembra cizaña entre el trigo, discordia entre los hermanos y publica una edición especial siempre que un santo comete un error. Planea la destrucción de los justos y que la gente sea la enfermedad, el accidente o el desastre, no le importa, no hay diferencia para él, en tanto pueda agobiar con pesar los corazones de los hijos de Dios. Aún sin la cooperación del mundo o de la carne, el diablo puede efectuar ataques directos, siniestros sobre el hombre por medio de murmuraciones y tentaciones a la mente. El apóstol Pablo estaba profundamente consciente de la presencia de este formidable enemigo con su ejército de hercúleas tentaciones, enfrentando a los cristianos todos los días. Por eso advirtió a los efesios y también a nosotros: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12. Y lo más importante es que no solo odia a todo ser humano, sino que con la más amarga enemistad aborrece al Señor Dios y a su Hijo ungido Jesucristo. Sin embargo, a pesar de todo esto que hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo es muchísimo más poderoso que este enemigo. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos,
éste tendrá que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. El gran conflicto ya no existe. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, página 731 al 738.